Buenos días, alumnos. Bueno, este video es una continuación del video anterior sobre la crisis económica de 1929 y el objetivo es ver en este video algunas de las consecuencias. En Estados Unidos vamos a ver que la crisis que termina desembocando en la caída de la bolsa de Nueva York en octubre de 1929 se había iniciado unos años antes. Pero lo que vamos a ver es qué es lo que sobreviene luego. Entre 1929 y 1932 ocurre una etapa dentro de esta crisis económica de 1929 conocida como la Gran Depresión. Es una etapa en la que la crisis continúa agravándose cada vez más, aumenta el desempleo, aumenta la pobreza, el quiebre de bancos, de fábricas, de empresas en general, se va generalizando. Vamos a ver que esta situación de la Gran Depresión comienza a frenarse a partir de finales de 1932 con la llegada al poder de un nuevo presidente en Estados Unidos. Pero, ¿quién gobernaba antes? En 1928 había asumido al poder un líder, un referente en realidad del Partido Republicano que era Herbert Hoover. Hoover era un político republicano fiel a lo que eran las ideas de las doctrinas liberales. Vamos a ver que, de hecho, durante la crisis del 29, él consideraba que la solución a la crisis, y lo dice con estas mismas palabras, estaban a la vuelta de la esquina. Con esto quiere decir que el Estado no debía meterse a tratar de controlar o a tratar de darle solución a la crisis, sino que el mismo mercado iba a buscar, digamos, la variante de cómo ir acomodando las cosas. De hecho, algo así ya habían hecho, ¿se acuerdan que lo mencionamos con lo de la deflación, que era bajar los precios para estimular el consumo? Lo cierto es que precisamente iban pasando el tiempo, iban pasando los años y la crisis no se solucionaba. Es más, la crisis iba agravándose cada vez más. Lo cierto es precisamente que las medidas que Hoover creía que el mercado por sí solo iba a terminar haciendo que la crisis se solucionara, no hicieron más que agravarla. De hecho, si seguían con esas medidas liberales, si seguían rigiéndose por esas medidas liberales, vamos a ver que los principales economistas liberales proponían que en casos de crisis había que precisamente recortar gastos, despedir gente, cerrar áreas de las industrias o de las empresas que tal vez no generaban la ganancia esperada, y entonces a la larga eso hoy por hoy nos damos cuenta que no hace más que agravar la crisis, porque si despedimos gente, obviamente es gente que no tiene el capital como para ir consumiendo nuevamente bienes o servicios, y entonces precisamente la crisis se va agravando cada vez más. A finales de 1932 en Estados Unidos hubo elecciones, Hoover se volvió a postular ya que en ese país se permitía la reelección electoral, pero fue derrotado por un referente del Partido Demócrata que era Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt, al poco tiempo de asumir, vio la magnitud que tenía esta crisis económica y decidió aplicar una serie de medidas o políticas denominadas intervencionistas. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un gobierno se metía a regular cuestiones de la economía, a fijar precios, a fijar salarios, y precisamente esas medidas intervencionistas se las conocen como las medidas del New Deal o Nuevo Trato. Ese nuevo trato consistía en crear juntas reguladoras de la producción y de esa manera estas juntas reguladoras que existieron, juntas reguladoras de los cereales, de la carne, de la industria, del petróleo en general, el objetivo era evitar que se produzca más de la cuenta, para evitar por supuesto la sobreproducción, y también para que no haya tantas mercaderías o tantos productos en el mercado, porque eso iba a generar una abundancia de stock y por ende deflación y pérdida de las ganancias. Por lo tanto, estas juntas reguladoras de la producción lo que hacían era controlar que no se produzca más de la cuenta y de esa manera evitar el agravamiento de la crisis. Luego de la aplicación de estas medidas de New Deal,
dentro de lo que era la regulación de precios, salarios y la producción, también se incluyó lo que fueron los fondos de desempleo. Aquellas personas que habían perdido su trabajo, vamos a ver que comienzan a recibir por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos dinero que, si bien no era la misma cantidad que recibían en concepto de salario anteriormente, pero por lo menos les servía para poder consumir, así sea, bienes básicos como alimentos, por ejemplo, y se reactivaba, por lo menos en pequeña medida, la economía. Lo cierto es que estas medidas de Roosevelt comienzan a mejorar lentamente la economía, comienzan a recuperarse ciertos niveles productivos, pero todavía estábamos lejos de los niveles productivos que se habían efectuado en 1927 o 1928. Recién esos niveles productivos se van a alcanzar luego de la Segunda Guerra Mundial a finales de los años 40. Vamos a ver que Roosevelt se guió mucho también por las teorías de un gran economista inglés llamado John Maynard Keynes. Keynes fue un economista que estaba en contra de todo lo que eran las teorías liberales, y él, en su libro Teoría General del Interés, el Trabajo y el Dinero, postulaba precisamente esto, que era momento de que el Estado saliera a controlar la economía, saliera a regular la economía, y precisamente en aquellos casos donde las empresas estaban cerca de quebrar, debía ser el Estado quien, con ayuda monetaria, saliera a reflotar estas empresas. Si estas empresas igual estaban en la quiebra, era el Estado quien debía hacerse cargo precisamente. Y entonces, con estas medidas aplicadas por Keynes, surge una nueva etapa en el capitalismo mundial que se la llama etapa de estado de bienestar o etapa de estado benefactor, en la que el Estado comienza a regular, comienza a tener un activo rol en la economía, controlándola, regulándola, pero también comenzando a hacerse cargo de empresas. Y era algo nunca antes visto que el Estado se hiciera cargo, por ejemplo, de servicios, que fuera dueño de empresas. Y entonces, de esa manera, vamos a ver que gran parte de lo que eran las ventas, de lo que eran las ganancias a partir de las ventas, quedaba en el Estado. Esta etapa de capitalismo de Estado benefactor se expandió muchos años luego de la crisis del 29 y duró hasta mediados de los años de la década de 1970, cuando luego fueron, reemplazados por lo que fue el neoliberalismo a mediados de la década de 1970. John Maynard Keynes fue un gran economista. Las ideas de Keynes aún siguen aplicándose en algunos países, y vamos a ver que es un economista que tiene mucha vigencia en la actualidad, y fue uno de los grandes responsables de que la economía capitalista mundial pudiera superar aquella famosa crisis de 1929.